Como estamos, pues vamos a seguir hablando sobre todo este movimiento que se está originando en esta época que estamos hablando de las independencias de todo Latinoamérica. Cuando esto va a empezar a surgir, es debido a ese pensamiento que se viene arrastrando desde la Ilustración. Toda esta Ilustración donde viene cuajada de pensamientos, donde hay que dejar de ser súbdito para convertirse en un ciudadano que tenga derechos y que esté apegado a la razón. Pero para poder considerarse como un ciudadano, como una persona que puede decidir a través de la razón, tiene que tener conocimiento, tiene que estar, tiene que tener acceso a todo lo que estaba pasando, todo el conocimiento, porque fíjense en que habían reyes que estaban a favor de la Ilustración, pero nada más en el aspecto del conocimiento, de cultivarse, pero a sus súbditos no les decían la realidad de los derechos que podían obtener al tener ese conocimiento. Y aquí va a ser un pensamiento francés, que en este caso es Diderot, el que va a estar unido para hacer el proyecto de la enciclopedia. La enciclopedia como una forma de poder divulgar todo lo que se sabe, todo el conocimiento que saben, tanto en áreas científicas, filosóficas y de aspectos sociales. Y aquí se va a ilustrar con láminas y va a hacerse todo ese proceso que va a dar origen a nuestro continente. Aquí se va a ir viendo todas esas derivaciones científicas que van a empezar a entender que es necesario saber las medidas del planeta y que nosotros tenemos que empezar a tener ese estudio y gente capacitada va a empezar a hacer la geodesia y hacer la división de la línea de Ecuador y Colombia. La expedición botánica, que sería uno de los primeros debates del origen de la humanidad en este movimiento que se va a originar a través de todos esos pensamientos de la Ilustración. Como les digo, debe ser la persona, para poder tener ese entendimiento, tiene que ser culta, ilustrada, tener ese conocimiento para tener los elementos apropiados para poder gobernar a un pueblo, porque no bastaba como antes de que los títulos eran heredados, ¿sí? Y que por medio esos, de pertenecer a una familia o a una dinastía, automáticamente tenía el poder. No, aquí se tiene que tener el conocimiento para que sea un digno gobernante. Y aquí, para que le vayan a dar esa veracidad que tiene el pueblo y que se va a medir como lo hacían ya antiguamente en Grecia, cuando se votaba, cuando se le tomaba la opinión al pueblo y se dejaba de por separado todos los conceptos divinos. Con eso no se puede medir, porque estar sujeto a un mandato divino no se puede cuantificar, no se puede medir. Y en cambio, cuando es por medio de votación, se dice quién está de acuerdo con una idea, quién está de acuerdo con otro, si hay oponentes, para poder llegar a un resultado por medio de la votación, que, como ya lo vimos más de 2000 años antes, ya estaba considerado en Grecia. Todas estas ideas que van a ir resurgiendo a través de la ciudadanía, tiene el ciudadano va a tener una característica, va a tener el derecho a la razón, lo que no tenía el súbdito, porque el súbdito estaba sometido a lo que el rey quería. Si el rey quería mandarlo a matar, estaba bien entendido. Aquí no tenía ni voz ni voto, como dicen, y ya ser un personaje que viene de esa revolución francesa, de todos esos movimientos de la Ilustración, se va a sacar que las personas sean ciudadanos, se les va a dar ese nombre, y que va a tener el concepto
de todas esas ideas, todo ese pensamiento, cómo debe de gobernar y no estar sujeto al rey. Todos estos derechos y estos tipos diversos de pensamiento de la Ilustración, ya lo vimos cómo va a ir modificando a través del tiempo todas esas. Aquí vamos a encontrar pues a esos reyes déspotas ilustrados que le llamaban, porque tenían el conocimiento, pero no era para beneficiar al pueblo. Aquí es donde entra esa situación que el pueblo tiene que conocer, conocer sus derechos, conocer sus responsabilidades para que llegue a asociar debidamente toda esta situación. Y aquí se va a empezar a escribir los que supieran acerca de la física, de las leyes de gravedad, se van a tomar todas las leyes y se va a considerar como el mundo o la Tierra tiene leyes y hay que conocerlas para poderlas interpretar debidamente. Ya desde la época en que se había tratado de hacer todos estos conceptos desde Lutero, cuando se hace lo de la separación en Inglaterra, con todo este pensamiento que tiene, aquí va a entrar Lutero y va a hacer por primera vez la interpretación de la Biblia al idioma alemán, porque ya habíamos dicho que antes estaba escrito en latín, pero ahí nada más tenían acceso pues los eruditos, los ilustrados, los que estaban en el conocimiento de latín. Y cuando Lutero lo convierte en el lenguaje alemán, que es un lenguaje vernáculo, aquí vamos a ir viendo que ya tiene más conocimiento el pueblo. Todos estos movimientos de reforma y antirreforma que se habían hecho en aquella época, que se cuestionaba como que solamente había una interpretación a través de Dios y de la iglesia, lo tenía, y que va a originar toda esa ruptura que con el tiempo se va a desencadenar en el movimiento de la reforma. En España y Francia, los españoles, los franceses y los ingleses estaban emergidos en todos estos hechos que estaban haciendo, en que aunque en ese momento ya estaba haciendo lo de la Ilustración, todos los conocimientos los va a heredar la Ilustración, que hereda lo que ya había hecho antiguamente desde Galileo, Kepler o Copérnico. Habían hecho todos esos conocimientos, la Ilustración los va a heredar, ¿sí? Y al llegar la imprenta a Occidente, aunque ya sabemos que la imprenta estaba en China, pero como son muy herméticos, no se había visto hasta que se abre China. Todo este pensamiento acumulando las cosas en en un solo libro, ¿sí? Que ya se conocía y que se iba a ir aumentando todos esos conocimientos nuevos de esta obra a través del pensamiento, cómo se va a ir originando. Fíjense en que cuando nosotros echamos una vista a los acontecimientos que van ocurriendo, vamos viendo que es como una cadena que se va agarrando los eslabones y que va haciendo fuerte. Y aquí ya habíamos visto que todos esos pensadores de la Ilustración, como John Locke, que hablaba de las obligaciones morales del pueblo, y quitar a todos esos malos gobernantes, o Voltaire, que decía que el hombre debe ser libre para seguir a su razón. Montesquieu, la separación de los poderes, su obra, el espíritu y las leyes, todo en su lugar según Montesquieu. Y Rose, el hombre es bueno por naturaleza, comentaba, su soberanía popular, y todos estos movimientos, pensamientos que traían todos esa gente que venía acuñando a través de acontecimientos para que el pueblo tuviera conocimiento de lo que pasaba, porque antes ni siquiera se lo contaban. Eran sujetos a que una persona, a que intereses criados fueran los que decidieran por él. Y todos estos movimientos que va a traer el desarrollo de la Ilustración y de la Revolución Francesa es el que va a ir dando todo este margen, toda esta situación que se va a ir originando en el siglo XVIII, teniendo como concepto, pues en cierta forma problemática, toda esa
eh, razón, todo ese pensamiento que se salió de la Revolución Francesa, porque ahí surgió muchas cosas y que va a dar por resultado las independencias, que es nuestro tema que estamos desarrollando, porque desde aquí se viene haciendo toda esta situación, toda esa revolución cultural, científica, que en esa época, aunque no estaba muy equilibrada, también van a tener participaciones las mujeres, porque ellas van a ser las micenas, donde se va a estar fraguando como una especie de logias. Ellas prestaban sus casas y las gentes pensaban que estaban haciendo grandes banquetes, que estaban haciendo bailes, y en realidad se estaba manejando las órdenes masónicas a través de estas mujeres que ayudaban económicamente a hacer todos los movimientos que se van a traer sincronizados, que van a ser las independencias, y que todas las sociedades, los iluminados, en cuestión de la religión y de la fe, van a ir haciendo todas estas separaciones para que por medio de la razón, que es un instrumento de la que se le denominó en aquella época, pues el tiempo de las tinieblas, todo aquel que no tenía ese conocimiento. Y el primer Den Alembert va a sacar la primera edición de la enciclopedia, y va a ser hasta 1772 el último pues tiraje que se hizo de las enciclopedias, donde se va a anexar todas las nuevas máquinas, los pensamientos tanto de Inglaterra, de Francia, y aquí va a irse viendo cómo a través de toda esta Revolución Francesa lo vamos a ir viendo, todas esas ideas prácticas que van a ir saliendo de dos hechos importantes, como es la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, que va a dar las ideas de la conservación. Fíjense en que aquí nosotros también tenemos que ver algo que es pues en cierta forma decisivo. Cuando un pueblo tiene conocimiento, ya no se le puede engañar tan fácilmente, porque ya se cuestiona, ya ocupa su libre albedrío, y eso va a hacer que por medio de los libros, como siempre lo hemos hablado, por medio del conocimiento de lo que está aconteciendo, que esto lo va a originar el conocer la historia, ¿sí? Para que veamos qué es lo que se está repitiendo, porque nosotros que hemos estado viendo ya la historia de Inglaterra, la historia de Francia, la historia de España y el Medio Oriente y Rusia, ya nos vamos dando todo un imaginario de lo que es importante del conocimiento del pueblo. ¿Para qué? Para que se tenga un mapa mental y sepamos cuáles han sido nuestros errores, porque si nos hemos dado a través cuenta de la historia, se repite, cada rato se está repitiendo situaciones que cuando se ven venir, sabemos ya inclusive el resultado que va a dar, ¿sí? Por eso es importante que tengamos conocimientos en este momento, la política, porque ahorita en México están pasando cosas muy, muy importantes acerca del litio, acerca de todas las energías de eléctricas, sobre todo los conceptos del agua, de que sean nacionales, que no se vendan. ¿Para qué? Para evitar que otros países que según nos vienen a ayudar, se vengan y se queden como ha pasado a través de toda la historia y nos quiten o nos apaguen el botón. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima video, que estaremos ahondando el tema sobre las independencias de Latinoamérica.